Muy buenas tardes. Nos acompaña Eder Soto Quispe. Él es antropólogo, artista visual y documentalista. Además es doctor en, doctor en filosofía en una universidad de Alemania, es la Universidad de Hamburgo. Ahí, bueno, él radica en Alemania, ¿no? Además es director y productor de Saiwa Films, donde ha dirigido los documentales Caminantes de la Memoria en 2014 y Titicaca entre el oro y el mercurio 2017. Eh, Muchas gracias por aceptar la entrevista, por tu tiempo. Sabemos que hay una diferencia horaria, pero ya vamos de lleno al caso que, que ha sucedido esta semana en el lugar de la memoria. Eh, Usted presentó una solicitud para proyectar su documental Vientos y Memorias del 2022, pero Ujú. este documental le respondieron de manera negativa. Entonces, ¿usted cómo ha tomado esta respuesta? Bueno, gracias por la invitación. La invitación, perdón, la solicitud que hice, lo hice ya sabiendo de que el LUM no estaba tan transparente como era antes, a favor de los derechos humanos y amplio para escuchar cualquier tipo de memoria, como es su mandato, ¿no? De todas maneras lo presenté escuchando eso, porque también mi documental se enmarca no tiene una línea, digamos, a cuál se podría referir. Mira, en el documental hablo con los senderistas, hablo con los senderistas, hablo con, digamos, con los que fueron actores del conflicto, los militares, la marina, el ejército, la policía, los comités de defensa, están todos. Por eso se enmarcaba, digamos, como profundizar el tema de la memoria desde la perspectiva de los actores del conflicto, ¿no? Pero sorpresa fue que me negaron y no me dieron el argumento y la razón del por qué, ¿no? Y si es así, no se puede distinguir la negatividad de ellos a razón de qué. ¿Están con los militares o están con Sendero? No se puede identificar, si no se puede identificar muy bien, valga la redundancia, la posición que toman. Si vemos si que toman como parte de la sociedad, que es el mandato por el cual existen, es escuchar a todas las memorias. Entonces, deberían escuchar las memorias de los militares, deberían escuchar la memoria de los alzados en armas, pero no lo han hecho. Entonces, hasta ahora no lo sé las razones del por qué me han dado la negatividad, ¿no? Usted ya ha presentado anteriormente los documentales Caminantes de la Memoria y Titicaca entre el oro y el mercurio, justamente en el Lugo, en más de una oportunidad. Entonces, bueno, pues se entiende que también tenía la intención de que este nuevo documental también se presente, pero al final no se ha dado, ¿no? Entonces, eso cambia un poco la perspectiva que tienen quienes dirigen hoy el lugar de la memoria, ¿no? Porque tanto su documental que le precede, Caminantes de la Memoria, como el de Vientos y Memorias, comparten una identidad, ¿no? Esta identidad de, justamente como usted comentaba, conversar con los victimarios, que los victimarios también se encuentren con las víctimas, como en el caso como contó, ¿no? En su documental anterior, ¿no? Entonces, esta negativa es un poco, bueno, no se entiende, ¿no? Ujú. Bueno, este documental es parte del doctorado que he hecho en Alemania. Entonces, ha sido aprobado, digamos, por un jurado de académicos de Alemania y de Perú, ¿no? Em, em, pero
se enmarca en el tema, digamos, de trabajar los temas de memoria, pero lamentablemente para el LUM no se enmarca en qué, no puedo comentar las razones del por qué, pero también es que esta perspectiva de trabajar mi documental lo hago como un ciudadano más, ¿no? Lo hago como parte de la sociedad que existe en Perú y que está interesado en escuchar a otras memorias. Lo hago también como hijo de un desaparecido, porque mi padre fue desaparecido y lo desaparecieron de la Marina, pero yo había leído mucho y para el doctorado leí mucho y también para, como cualquier otro peruano, te informas de los medios y los libros, de la literatura, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero a mí me quería saber, escuchar desde ellos, desde su perspectiva, ¿no? Cómo fue el conflicto armado, ¿no? Por eso fui a preguntarles, ¿no? Por eso me atreví a preguntar a todos esos actores, que son muchísimos, ¿no? Y para sorpresa de muchas personas tal vez, un hijo de un desaparecido no debería de estar en contacto con los perpetradores, pero yo lo hice porque pertenezco a una generación diferente, ¿no? La generación que me antecede, que pueden ser, digamos, mi mamá y otros familiares, creo que no se reunirían con los perpetradores, ¿no? No se reunirían con ningún senderista, no se reunirían con ningún militar, porque obviamente tienen un dolor profundo, ¿no? Pero en cambio, soy de la nueva generación y pienso de un modo tal vez diferente y tal vez a nivel individual, no lo sé, eso se tendría que determinar luego ver el documental. Yo quería escuchar a todos ellos, ¿no? Desde su perspectiva de ellos en presente, ¿no? Y no mediante un libro o algo de intermedio, ¿no? Por eso fui a preguntarles a ellos y por eso es que el documental es muy importante. Me parece que es, no quiero hablar en primera persona, pero posiblemente sea el primer documental hecho por un familiar víctima. No me gusta llamarme víctima porque no me siento y tampoco es agradable para mí llamarme víctima. Pero lo soy, aunque no lo acepten, ¿no? Y, y ese marco de una víctima buscando a los perpetradores, entrevistarlos y escuchar razones eh, de cómo pasaron el conflicto armado interno, me parece que es histórico, ¿no? Y creo que me parece interesante ver cuál es mi perspectiva, cómo los veo ellos y cómo ellos podrían decir ante una víctima cómo fue su experiencia en el conflicto armado. Esa perspectiva me parece a nivel académico, a nivel social y cualquier otro medio es muy interesante, pero para el LUM eso no es interesante, simplemente es una negatividad que niega todos los hechos que hasta ahora han suscitado, ¿no? Entonces, me parece muy extraño, ¿no? Pero también entendible la razón, porque posiblemente, no estoy muy seguro, vuelvo a decirlo, no estoy muy seguro si están a favor de los militares o están a favor de los senderistas, pero posiblemente, siendo parte del Estado, sean parte de los militares. Y lamentablemente, como apareció en el documental, para sorpresa mío, los militares se sienten víctimas, ¿no? Como una, digamos, de las referencias que dan, es que también son víctimas. Entonces la pregunta que cabe ahí es, o sea, yo como víctima voy a buscarlos y luego ellos me dicen que son víctimas, ¿no? Eh, Ahí la pregunta es, ¿quién es más víctima, no? ¿Y qué tipo de víctimas son ellos, no? Entonces sería interesante. Y me hubiera gustado presentar la película y que en la película hubiesen estado militares o exmilitares también, ¿no? La película se hizo para discutir, obviamente no tiene una posición definida,
o intenta ser no definida, creo yo, pero el que lo vea lo podrá decir, bueno, tiene esta orientación o esta orientación, y la puede manifestar, y yo estoy abierto a escucharlo, y ese es el objetivo de ver la película, discutirlo y entrar a profundidad, qué más hay después de eso, ¿no? Porque yo creo que no se puede cambiar la sociedad, no se puede entender al otro, no se puede eh, entender las razones del por qué pasó si no escuchamos a la víctima, pero también al perpetrador. Y en este caso, yo intenté buscar eso, ¿no? Bueno, eso es, no sé si me estoy yendo de otro tema de la pregunta, pero quería puntualizar un poco eso, ¿no? Sí, bueno, justamente sus largometrajes tienen este perfil filosófico, ¿no? Y en este caso, bueno, en Caminantes de la Memoria y por lo visto también en Vientos y Memorias tiene esta particularidad de escuchar, de dialogar con los victimarios, con los perpetradores, como lo ha mencionado, ¿no? Entonces, con mayor razón, no se entiende la respuesta de Loom, porque si uno revisa el perfil, las redes sociales de Loom, eh, lo que difunden más últimamente son los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por senderistas y MRTistas. Bueno, y en los casos de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, tendría que revisar publicaciones más antiguas, ¿no? Y otra cosa más es que en la respuesta que le dieron, bueno, en la negativa, indicaron, ¿no? Su contenido no se encuentra alineado con nuestra misión, que es fomentar el respeto a los derechos humanos, la construcción de una cultura de paz y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática. Sin embargo, en ninguna parte de los 5 lineamientos se habla del fortalecimiento de una institucionalidad democrática. Solo se menciona el respeto a los derechos humanos, a la cultura de paz. Entonces, esta añadidura ya marca, ¿no? Bueno, este cambio que se está dando en la política, digamos, ¿no? De memoria, bueno, pues frente al régimen que se vive, ¿no? Que no respeta los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, se puede entender, ¿no? Sí, no se puede entender también de quién dice eso. Yo soy peruano y como peruano, tú también lo eres y cientos de miles más. em, Ellos están asumiendo nuestra representabilidad porque trabajan para nosotros, son trabajan para el Estado. No son, digamos, un grupo político aislado. Pueden tener su perfil político, pueden estar a favor de los militares o a favor de los senderistas, eso es a nivel personal, pero a nivel institucional nos representan. Como tal, tienen el mandato de cumplir los objetivos institucionales que tienen como institución pública eh, que nos representa. Como tal, deben asumir su mandato, y su mandato, su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, escuchar el lugar de la memoria, es el lugar en el cual se entiende, o por lo menos lo entiendo yo, tal vez ellos no lo entienden, se entiende que es un lugar en el cual se puede hablar de las memorias, aún las memorias incómodas, ¿no? Eh, pero no quieren hacerlo, o por lo menos han censurado la memoria o las memorias que yo he intentado representar en mi película. Pero también mi memoria. En el documental también hablo de mí, un poco de mí, no es gran parte, pero una parte habla de mí, habla de mi papá. Mi papá fue un campesino que vivía en Guanta y se fue con una señora de amante a la selva
Y cuando regresó, el esposo del amante lo acusó de senderista y ante la Marina. Y eso fue el objeto por el cual lo desaparecieron, ¿no? Eso menciono porque, como hice yo, tenía la misión de también decir que era parte de mí, ¿no? No fui y les dije, yo tengo un papá de esta manera y estoy buscando, tú lo has desaparecido. No, no los confronto de ese modo, ¿no? Mi confrontación es más académica, mi confrontación es más tal vez filosófica, como lo haría como cualquier otro peruano. No me asumí frente a ellos como víctima. Estaba abierto a preguntas de ellos que me preguntaran, pero no me preguntaron detalles de mí. Me preguntaron detalles, por ejemplo, qué hacía en Alemania. Y les conté qué cosas hacía en Alemania. Estaban más interesados en eso. No sabían que era de Ayacucho, sabían que era peruano, pero no me preguntaron más esas cosas, ¿no? Entonces asumí el rol de cualquier peruano y les pregunté las cosas que tenía que preguntar un simple peruano a un victimario, ¿no? Y eso es, ¿por qué pasó? ¿Cuál fue, digamos, tu rol en el conflicto armado interno? ¿Qué cosas hiciste? ¿Y qué opinas sobre la reconciliación? Son preguntas elementales, básicos, ¿no? Y, y cada uno, y todas las preguntas son las mismas preguntas para todos y pueden explayarse lo que quieren, ¿no? Y obviamente ahí se puede ver el perfil, digamos, de cada uno, ¿no? Lo común que pasa es que tanto las Fuerzas Armadas como los militares niegan los hechos, ¿no? Cada uno en su perfil dicen, se echan la culpa más. Los militares dicen, bueno, los que causaron más víctimas son los senderistas, y los senderistas dicen, no, los que causaron víctimas. Y los que tienes que preguntar son los yanaumas, como los decían, o la reacción, como lo llaman los senderistas, es decir, las Fuerzas Armadas. Entonces, se tiran la pelota, y eso es lo que pasa en la realidad también, no es una cosa que está al margen de todo, ¿no? O sea, preguntas a un militar y dicen que ellos son inocentes, ¿no? O sea, ahí ves a los militares actualmente, por ejemplo, ¿no? Que en el Congreso niegan todos los hechos, ¿no? Niegan los crímenes que han cometido a nivel institucional, pero me parece que ellos están yéndose más, van por la heroicidad, ¿no? Quieren resaltar eso, ¿no? Pero lamentablemente esa heroicidad está manchada de sangre, ¿no? Y no la reconocen como tal, ¿no? Las víctimas demandan. En el primer documental, Caminantes de la Memoria, un militar pidió perdón. Y ese gesto ayuda al militar, porque se siente liberado. Pero no solo a él, también ayuda a la víctima, hasta a los abogados, porque da una razón, hay una existencia, ¿no? Las víctimas demandan desde hace mucho tiempo que son víctimas y que sus familiares han sido desaparecidos y asesinados, pero los actores del conflicto, los militares y los senderistas niegan ese hecho, ¿no? Y cuando niegan ese hecho, las víctimas pues están irreconocidos. Es como que no, o sea, su dolor y el proceso que han seguido está siendo negado. Sería cosa diferente y podrían dignificar institucionalmente eh, a los militares, reconocer sus errores y pedir perdón, que sería lo mejor y les puede ayudar a ellos. Podrían limpiar la mancha que tienen, ¿no? Pero hasta ahora no lo hacen. Hace poco, cuando mataron en la protesta ¿cómo se llama? Me estoy olvidando el nombre, no sé si me puedes ayudar. Eh, Se me va el nombre, pero mataron al Rubí, Aquí ¿se en llama? Lima, en Puno, en Ayacucho. No, la última muerte que pasó con el policía que disparó al Ah, Mauricio Ruiz, Mauricio Ruiz, ¿no? el joven Este, músico. sí, el joven músico que murió.
Él, por ejemplo, es una víctima, ¿no? Porque fue asesinado por la policía. Pero ¿qué hace su institución? Lo tiende a proteger y trata de limpiar el hecho, ¿no? Y dignificarse y decir de que ellos están protegiendo a la sociedad. Pero la sociedad no es tonta, ¿no? Se da cuenta de eso, ¿no? Y hay niños que quieren ser policías. Hay Sí, niños que ven el hay un futuro. operativo para salvar al policía que lo asesinó, el suboficial de Luis Magallanes, pero están apareciendo más pruebas que demuestran que Magallanes al menos ha disparado 5 veces, ¿no? Ese día en las manifestaciones. Sí, por ejemplo eso. Entonces, ¿cómo se puede dignificar, digamos, a la institución que es de nosotros también, que está por los impuestos, eh, cuando tienes una mancha como esta, haber matado, ¿no? Y los oficiales, los suboficiales, en vez de limpiar la imagen, simplemente hacen lo que su mandato, que tal vez, ¿no? Eh, de salvaguardar, digamos, a un integrante. En el conflicto armado interno, los militares son preparados para enfrentar a lo externo, ¿no? Y les hacen creer cosas que son superiores que los humanos. Eso es normal, lo hacen, digamos, lo hace las Fuerzas Armadas peruanas, las hacen otros, ¿no? Porque tienen que creer que son superiores a los otros, ¿no? Eso es normal, es la estrategia, ¿no? Pero lamentablemente esa misma estrategia se intenta aplicar en la sociedad, que cualquier muerte no existe, porque fue en servicio de la sociedad. Pero eso es un argumento vacío, porque en realidad fueron víctimas inocentes, ¿no? Y si no se reconoce eso, la heroicidad que dicen ser o dicen tener, es vacío simplemente. Que las personas obviamente no son tontos y no se van a dejar engañar por eso, ¿no? Entonces, con mi documental intento presentar eso y que no lo digo yo, sino que las personas que pueden ver el documental podrían observarlo o no también. Eso es, digamos, al libre albedrío de cada persona. Pero todas esas cosas son líneas en las cuales que son argumentos para poder seguir discutiendo, pero un lugar idóneo podría ser el lugar de memoria, pero lamentablemente el lugar de la memoria ha negado todo ese proceso, ¿no? Y ahora igual creo que han hecho lo contrario, porque gracias a la censura, el documental tiene más alcance y posiblemente llegue a más, ¿no? Eso es lo contrario que han intentado hacerlo, ¿no? Eh, Todoro justamente mencionaba que, bueno, una sociedad que ha vivido una etapa de violencia para poder avanzar, necesitaba que quienes cometieron estos crímenes los reconozcan, ¿no? Reconozcan sus crímenes, ¿no? Tal como lo mencionaba, ¿no? Entonces, eh, ese paso todavía hace falta en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, que los simpatizantes, los familiares, hasta los mismos miembros de las Fuerzas Armadas reconozcan que cometieron crímenes para poder continuar, ¿no? Y no seguir con esta narrativa de negar estos hechos de violencia, ¿no? Y mostrarse justamente como víctimas, ¿no? Como víctimas de este conflicto. Y a la par, las reales víctimas se les trata de justificar sus muertes, ¿no? Porque, bueno, si eran senderistas, o ayudaron a los senderistas, o dieron de comer a los senderistas, o alojaron a los senderistas, entonces por eso están bien muertos, ¿no? Entonces, eso aún hace falta en nuestro país. Sí, conozco mucha gente en la cual muestran su dolor y son negados en parte de eso. Em, pero, ¿cómo cómo es la situación, digamos, en otras partes? He estado, por ejemplo, en Camboya. En Camboya, los perpetradores
hablan de su caso, reconocen que han hecho, ¿no? Y lo ponen, digamos, en la mesa para poder discutirlo, ¿no? Eso intentó ser el lugar de la memoria, pero lamentablemente no está. Ahora, cuando tú reconoces los hechos, hay una mejor interacción, hay una integración, hay una reconciliación, ¿no? Mientras negas, hay un sector que está ahí sufriendo, pero también hay un sector que no es víctima, pero se da cuenta, ¿no? Si las Fuerzas Armadas y los, digamos, senderistas o los grupos armados en verdad quieren limpiar su imagen y en verdad eh, dicen ser lo que fueron, es decir, las Fuerzas Armadas dijeron que estaban protegiéndonos. Y mientras los senderistas decían que han hecho cosas a favor de los o lo hacían a favor, digamos, de un sueño, ¿no? Pero ambos hicieron mal, ambos fallaron y ambos cometieron excesos, cometieron errores. Y lo paradójico es que ambos hablan de la misma forma, ambos dicen excesos, ¿no? Son, digamos, hermanos en ese discurso, ¿no? Si son así, y el argumento que hasta ahora sigue funcionando es que ellos han protegido y que son víctimas, eh, pero ¿a dónde van? ¿Dónde están? No pueden mostrar ni una sola persona. Sería bueno que muestren si en verdad hicieron, como las Fuerzas Armadas dicen que cometieron menos víctimas y que estaban a favor de la población. ¿Hay alguna población que esté y que haya dicho, bueno, a nosotros nos ayudó, estamos aquí, algún testimonio? No lo hay, ¿no? Lamentablemente no lo hay. Y podría haber, siempre en cuando puedan reconocer sus errores. Cuando trabajaba en Ayacucho, iba a las comunidades y las comunidades tenían miedo de decir, de hablar, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, porque tenían miedo de que Sendero regresara. Eso estamos hablando luego del 2000, que ya la violencia había cesado, pero la población tenía miedo a un Sendero, pero también tenía miedo de decir que sus víctimas habían sido por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque decían que si decían que eran sus víctimas de los militares, no les repararían, o es que podría haber una venganza. Entonces, estamos hablando de una sociedad post-conflicto que siente o ha sentido, y todavía posiblemente sienta, de que sus perpetradores están ahí, pero los niegan, digamos, aquellos hechos. Eso no nos acerca a la reconciliación. Lo que tendríamos que discutir es qué hacemos. Creo que con los viejos es muy complicado ya hacerlo. Los militares viejos, podría enumerarte algunas publicaciones de los militares viejos que escriben cosas sobre los militares y que justifican los hechos, justifican los crímenes, pero no vale la pena. Lo que creo que queda ahora es discutir con los jóvenes, con los que vienen. Ya los viejos dentro de poco van a morir, ¿no? Pero van a morir, digamos, en su creencia de que fueron los héroes, pero creo que la historia que viene delante va a corregir un poco, porque los hechos muestran que queda mucha agenda a trabajar y esa agenda es discutir abiertamente lo que ha pasado. Eso intenté hacer o eso intento mostrar con el documental, sin poner una perspectiva fija, sino abrir la discusión y la discusión nos lleve a algo, ¿no? Mi padre en algún momento posiblemente haya dicho que era inocente, pero no fue escuchado, como cientos de miles, ¿no? Por ello fui víctima. En este caso yo intento hacer lo contrario, intento escuchar a los victimarios y ponerlos a ellos, sean que definan, y sea ellos que se hagan sentir su posición al público, y el público podría determinar si son inocentes o no, ¿no? De acuerdo al testimonio que dan.
y eso está en el documental, ¿no? Entonces, lo que nos queda es discutir y ver el futuro con una mejor visión, ¿no? Porque ahora creo que no tenemos muy buenos augurios y el lugar de la memoria no representa a, a su nombre, ¿no? Eh, Está muy alineado con otras líneas que es el negacionismo, ¿no? Además parece, bueno, el lugar del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, la memoria se está dejando de lado y, bueno, pues está tratando de aplicar políticas de olvido, ¿no? O sea, evitan tratar estos hechos de violencia, estos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y más aún, como mencionabas, ¿no? La memoria, ¿no? Los testimonios, los recuerdos de estos hechos, ¿no? O sea, son muy duros, ¿no? Son crímenes, no son nada, bueno, pues, digamos, motivo de alegría, ¿no? Pero aún así se tiene que discutir para asumir, ¿no? Para saber, ¿no? Quiénes han cometido estos crímenes, ¿no? Para que, como se suele decir, ¿no? Para que no se repitan, ¿no? Sobre todo, para que quienes han cometido estos crímenes hoy en día no continúen tomando decisiones, ¿no? O quienes, quienes se han favorecido de estos crímenes continúen al frente de este país, ¿no? Esto todavía, eh, bueno, es una tarea pendiente. Sí, es una tarea pendiente y es el mandato que tenía el LUM después del informe final de la Comisión de la Verdad. Para sorpresa no de muchos, luego que se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, los militares protestaron, los que estaban, digamos, o simpatizantes de Sendero o el MRTA también protestaron, ¿no? Eso muestra de que el informe que se presentó incomoda a ellos, ¿no? Y también incomoda mi película porque habla de ambos de ellos. No quiero comparar mi trabajo con el informe final, no se parecen. El informe final es, digamos, una magna obra a leer, a discutir. Se puede criticar mucho. La Comisión, la verdad, tiene muchos huecos también, pero posiblemente también mi trabajo. Pero con eso yo no quiero decir que es perfecto, es discutible y intentaba presentar mi trabajo en el LUM para que pueda ser discutido, analizado, criticado, ¿no? Como se hace normalmente con un trabajo académico o con cualquier otro trabajo, ¿no? No se alinea con ninguno, pero no hay. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, creo que a los ciudadanos, buscar otra forma de conseguir nuevas voces. Las voces que escuchamos ahora en el Congreso no nos representan en absoluto, tampoco el gobierno, pero está, digamos, en los jóvenes buscar nuevas perspectivas y creo que muchos medios tampoco nos representan, pero los jóvenes o, o los y las que queremos escuchar nuevas, nos organizamos y tratamos de generar otra forma de comunicación. Yo soy documentalista, no estudié, pero me sentía inconforme con la forma como se trataba la memoria. Venían periodistas, estaba en ANFACEP, de la Organización de Víctimas, y venían periodistas extranjeros, nacionales, filmaban a la gente, tomaban fotos y demás, y se iban, ¿no? Y eso no me gustaba. Entonces lo que hice yo es intentar emular lo que hacían ellos y así es que me convertí, digamos, en documentalista, porque quería presentar una historia diferente, no solamente la que se cuentan, no mostrar imágenes de las víctimas que lloran, porque las víctimas no solo es las que lloran, sino también las que luchan y que están permanentemente buscando la verdad y que exigen al Estado que Buscando sean justicia, escuchados. ¿Perdón? buscando verdad y justicia.
Exactamente, verdad y justicia que hasta ahora el Estado no se les ha otorgado. Reparación también digna, no como ahora, que es indigna, me parece. Todo eso, ¿no? Entonces, yo intento representar a esa forma, digamos, de víctimas y no victimizarlos y no concentrarlos solamente en el hecho del lloro o el llanto, ¿no? Que es un dolor humano que están ahí, que lo tiene todo el mundo, pero las víctimas son un poco más, ¿no? Que pueden ayudar a pensar más, ¿no? Entonces, eso hice en Caminos de la Memoria y ahora en este último documental quise mostrar, digamos, cómo son los victimarios y están ahí, ¿no? Como lo he señalado, entre otras cosas, ellos dicen ser las víctimas también, ¿no? Entonces, bueno, está en nosotros como sociedad definir qué clase de víctimas son y si aceptamos si son víctimas o no. Yo no quiero definir, eh, simplemente los escucho y será la población o la sociedad peruana que va a definirlos y determinar cómo son. Porque la gente no es tonta, ¿no? Puede discernir qué está mal y qué está bien, ¿no? Tal vez a quienes dirigen el les incomoda que muestren la vulnerabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que, bueno, pues están dando sus testimonios, ¿no? O, bueno, citando tu anterior documental, ¿no? Donde uno de los militares reconocía, bueno, pues que había detenido a las personas que posteriormente fueron desaparecidas, ¿no? Y pedía perdón. Eh, Da la impresión de que eso les cuesta, ¿no? De que los militares puedan eh, dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, quedan muchas cosas para tratar, para conversar contigo. Esperemos que más adelante podamos continuar tratando, retomar este tema de la memoria, también de tu producción documental, de tu trabajo como antropólogo, ¿no? Más bien, muchas gracias por acompañarnos a esa oportunidad, muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues un abrazo acá desde la distancia, ¿no? Gracias. Y solamente como un detalle es que, sí, como has dicho, ellos no quieren que se vea ese perfil que tienen, que sean vulnerables, pero, eh, pero también si es que se reconoce eso, que son vulnerables y que han hecho, eh, destruiría la memoria salvadora que ellos tienen, que han hecho solamente buenas cosas. Eso destruiría y que eso es lo que quieren proteger, ¿no? Pero eso es, digamos, lo normal que ha pasado en la guerra. No solamente se hace cosas buenas, se hace cosas malas también. Y para que puedan recuperar, digamos, la visión de lo que ellos dicen ser la heroicidad, debería de reconocerse eso también. Y eso mismo también para digamos, para las personas que han estado participando como miembros de, de Sendero o el MRTA, reconocer el error que cometieron, ¿no? Ahí empieza la nueva historia, ahí empieza una nueva etapa en la cual se empieza a discutir de otro modo, ¿no? Porque ahora solamente negando los hechos no hay ninguna discusión. Y creo también, si solamente se elige una línea y como el lugar de memoria lo está haciendo, no podemos esperar una reintegración, un futuro más integrado y más reconciliado que necesita el Perú actualmente. Cuando se discutan de los dolores y los hechos y los errores, creo que podemos llegar a un mejor futuro como país y como sociedad. Bueno, muchas gracias y les deseo también Una cosa éxito. más, ¿tienes planes para presentar el documental Vientos y Memorias en otro espacio próximamente? No, todavía no, pero posiblemente lo presentemos en el IEP y en algunas universidades, pero por ahora no. Todavía no tengo ninguna planificación, pero posiblemente se hará y que al próximo año vamos a soltar el documental y vamos a poner a YouTube para que todo el mundo pueda verlo, ¿no? Pero me gustaría primero discutirlo a nivel interno
con los presentes y con los que vengan, ¿no? El documento está abierto para discutirlo, ¿no? Eso es. Muchas gracias, cuídate. Gracias, tú también. Chao.